Estoy tan contento de estar aquí. A la vez me da pena que no estemos todos. Yo no los conozco a todos, ni mucho menos, pero algunos que conozco no están aquí hoy, ¿no? Y tengo tantas ganas de cuando sea posible, cuando sea seguro y podamos inaugurar esto y podamos cantar sin mascarillas y podamos celebrar juntos el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer tan fuerte que van a tener que reparar los cimientos del edificio. Tengo tantas ganas de que esté esto lleno porque somos muchos, pero no podemos estar todos por las limitaciones. Pero damos gracias a Dios y estoy asombrado de que algunos podamos estar aquí. El jueves todavía estaban poniendo el piso, estaba esto limpio, o sea, de cosas y muy sucio. Y estamos aquí, más o menos está limpio, está el sonido, todo instalado. Estoy asombrado. De hecho, el asombro es una de las características del ser humano que más me gusta, esa capacidad que tenemos de asombrarnos ante cosas extraordinarias. De hecho, hay teólogos que dicen que estamos hechos de tal manera que necesitamos adorar, que estamos hechos para asombrarnos con las cosas. Y nos pasa con muchas cosas. Cuando alguien es extraordinario en lo que hace, un músico, un albañil, un pintor, un maestro, alguien hace alguna cosa, pero lo hace de una manera que es fuera de lo común, que es extraordinario, nos asombramos. De hecho, necesitamos saber quién es la persona. Yo muchas veces me encuentro en internet, veo a alguna persona que hace algo o habla de una manera o alguna cosa que me asombra y estoy en internet buscando quién es. Y digo, ¿por qué estoy buscando quién es? De alguna manera necesitamos enfocar nuestro asombro en alguien concreto, con un nombre, con una historia, pero nos asombramos con un montón de cosas. Y nuestro Dios tiene todo el potencial para despertar nuestro asombro. Y estar juntos aquí en esta nuestra nueva casa, como familia, no porque las paredes sean importantes, pero sí es nuestra nueva casa, de nuestra familia, como la familia extendida de la fe, y por eso estamos asombrados. Y nos asombramos con Dios y con las cosas que Dios hace. De hecho, hay muchos textos en la Biblia en los que se nos anima a asombrarnos con Dios, o en los que los siervos de Dios oran para que nuestro asombro por Dios crezca. Y voy a leer uno que leía estos días que, pensando en estas cosas, me asombró la claridad con la que expresa el deseo de que nos asombremos ante Dios. En Efesios capítulo 1 está Pablo ahí hablando de la iglesia en Éfeso y dando gracias por su amor, dando gracias por su fe, dando gracias por su vida cristiana ejemplar, y de repente dice, pero aún podéis ir más allá, hay más, porque Dios es infinito. Y entonces dice que ora por ellos, en el versículo 17 de Efesios 1, y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcáis mejor. Hay más. Sigue diciendo, pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, porque aún no entendéis del todo. Hay más asombro. Sigue, que sepáis cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y sigue, que sepáis cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo está diciendo, aún hay más y podemos asombrarnos, y de hecho necesitamos vivir asombrados ante Dios para vivir la fe con energía y con potencia. Hace un par de días hablábamos en casa de una extraescolar de nuestras hijas, de una actividad que tienen con tambores y tal, y estábamos hablando de cómo la monitora de esta actividad, que estuvimos Sere y yo desde fuera viendo un poco cómo lo hacían, era una mujer tan positiva, cómo hablaba a los niños y los valoraba y los animaba a ser mejores personas, les daba todo el rato abrazos COVID y los ponía a todos a hacer abrazos COVID y súper cariñosa, y hablábamos, ¿cómo necesitamos más gente así? Que no sea tan negativa, tan huraña, sino más positiva, que transmita ese tipo de energía. Y Ana, nuestra pequeña que está ahí sentada, dijo, papi, a lo mejor cree en Jesús. Y dije, wow.
el asombro por Dios en una niña de 7 años que al ver luz en una persona dice, si hay luz, es que Dios de alguna manera le está proyectando su luz. O sea, el asombro ante Dios comienza con cualquier edad, cuando entendemos lo increíble que es Dios. Y sentimos asombro por Dios de muchas maneras, súper diferentes. A veces en medio del sufrimiento, de obstáculos, de situaciones que nos estresan, de situaciones difíciles. A veces cuando Él provee de una manera que no esperábamos y explota nuestro asombro con sus regalos. A veces simplemente con Él estamos descubriendo cómo Él es. Estamos descubriendo acerca de su Hijo y de lo que Él ha hecho y hace por nosotros y nos estalla la cabeza en asombro porque es increíble. Y en los evangelios vemos a los discípulos muchas veces así, que de repente es como están con Jesús y están asombrados. Y muchas veces lo expresan. Y hay un texto que me gusta y lo expresan como hablábamos antes, cuando vemos a alguien que hace algo fuera de lo común y es como, ¿quién es? Marcos 4, vamos a ver ahí a los discípulos asombrados con Jesús, alucinando con Jesús. Marcos 4, 36. Dice, dejaron a la multitud con la que estaban y se fueron con él, con Jesús, en la barca donde él estaba. Y dice el 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿aún no tenéis fe? Ellos estaban espantados con este Jesús, dice la Nueva Versión Internacional, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y la Navidad es un contexto increíble para preguntarnos, ¿quién es este hombre que hace estas cosas? ¿Quién es este hombre? Una pregunta llena de asombro. Y voy a introducir este tiempo breve con un intento de poesía de varias estrofas que se titula ¿Quién es este hombre? Y dice así, ¿quién es este hombre? Es Jesús, ya conocéis su gracia, que pobre por amor se hizo. Es Jesús, es Dios, el más virtuoso entre los hombres. Verbo que dejó atrás su gloria para como un bebé nacer. Dios en carne y hueso, vino como un siervo a ser. Dios, Jesús, los hombres con sus ojos lo pudieron ver. Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús no vino solo a nacer, vino con un eterno propósito. Obediente la cruz, lo vio yacer. El Rey de Gloria, el eterno Dios, Jesús en la cruz, la ira de Dios tuvo que beber. Era la única manera, por fin, la paz obtener. Paz con un Dios justo, que su justicia tuvo que satisfacer. Jesús, Dios y el hombre, que el amor de Dios vino a exponer. Amor que no retuvo al Hijo, lo dio para un sendero hacer, un camino al magnífico, a aquello que anhela nuestro ser. Jesús, ilimitado, la deuda pagó, murió para hacernos renacer. Jesús, el gran tesoro escondido, cuando lo encuentras, gozoso, todo vas a vender. ¿Quién es este hombre? Es Jesús, singular perla. Cuando le descubres, ya sin él a ningún sitio te quieres mover.
¿Quién es este hombre? Es Jesús, el agua que quita la sed, es el pan de vida, el que satisface a todo el que quiera comer. Es Jesús, Salvador, también juez. Es Jesús, Dios encarnado. La Navidad llegó. Es Jesús, el crucificado, el que también murió. Es Jesús, el sepultado. ¿Lo puedes creer? Es Jesús quien resucitó para la victoria establecer. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre en el que podemos creer, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y tierra también, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios hoy y para siempre. Amén. ¿Quién es este hombre? Es Jesús. Toda virtud se encuentra en él. Hay ciencias que podemos estudiar hasta satisfechos quedar, no con Jesús. Es insondable. Nunca con él acabaremos y terminar. No hay manera completa de describirle a él. Sabemos que es hermoso, pero no todo logramos ver. Tan profundo, pero inmutable. Es magnífico. Así es. ¿Quién es este hombre? Es Jesús, el que se hizo pobre para la gracia de Dios traer y así enriquecernos hoy y para siempre. Amén. La Navidad nos ofrece un contexto especial para pensar en una respuesta infinita a esta pregunta. ¿Quién es este hombre? Porque en Navidad ponemos de manera especial nuestra atención en Jesús, nuestra atención quizás en el Jesús hombre, pero también en el Dios hombre, Dios acercándose, Dios tomando la iniciativa para hacernos ricos. Y no con otras cosas, no dándonos muchas cosas, para hacernos ricos con Él, porque Él es quien se dio a sí mismo. Y así lo expresa este texto en el que vamos a, un solo versículo, en el que vamos a estar parados de manera especial hoy, en 2 Corintios 8:9. Vamos a estar el resto del tiempo rodeando este versículo. 2 Corintios 8:9, que dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Y volver a observar esta realidad es lo que hace la Navidad tan especial. Por eso a muchos cristianos nos encanta la Navidad. Navidad es el eterno yo soy, el creador de todas las cosas, ese ser trascendente que no podemos ni concebir ni explicar de manera completa, el único ser que existe en sí mismo, el ser que ha dado lugar a la vida, a la materia, al espacio-tiempo, a todo lo que existe, ese ser trascendente, metafísico, inalcanzable completamente para nosotros, el yo soy entre nosotros. Eso es Navidad. Y Dios en el Hijo no vino solamente a visitar a los hombres, que ya de por sí es extraordinario, vino a salvar. Vino a poner una solución a nuestros problemas con Dios. Porque aunque no suene bien decirlo, queremos que sepas la verdad. Desde que nacemos estamos en problemas con Dios. Y no importa si somos la persona más cruel, más huraña, más mala del mundo, o simplemente has dicho alguna que otra mentira piadosa, no importa. Dios merece todo nuestro afecto, toda nuestra atención, todo lo que somos, y no se lo hemos dado. No se lo hemos dado. Pero por su entrega, por su cruz, tenemos acceso a paz con este Dios con el que estamos en problemas. Podemos librarnos de una condenación eterna, separados de la vida en sí misma para siempre, porque la vida está en Dios, para disfrutar de la vida para siempre en Jesús, una vida con la que ni podemos soñar. Dios ya ha hecho justicia en su Hijo, para que tú y yo, solo por fe y confianza en Jesús, podamos ser perdonados, libres, salvos, llenos de vida.
Aún más, este tema, la temática navideña, no es solo de algunos pequeños versículos que nos encantan, a mí el primero, versículos que narramos mucho en Navidad, sino que esta temática navideña, su plan para salvar, es el gran tema de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, Dios intentando acercarse al ser humano. Esta Navidad, este nacimiento a lo largo de toda la Biblia. Estas realidades están de Génesis a Apocalipsis. Dios no dejó sin respuesta a los discípulos cuando preguntaron quién es este hombre. Y hoy nosotros tenemos ese testimonio aquí. Tenemos un libro medianamente grande porque describe a un Dios infinito. Y como dice Juan, si escribiéramos todas las cosas que se pueden escribir, no habría biblioteca que lo contuviese. Pero tenemos un buen testimonio del Dios de la Navidad, del Dios que vino a nosotros. Encontramos este plan, esta trama central como hilo conductor por toda la Biblia. Este Dios que viene a través de la historia, comenzó todo hace miles de años con un llamamiento a un hombre llamado Abraham, y a través de la historia, Dios que actúa en la historia hasta el presente, se ha ido revelando, y hasta los apóstoles reveló todo este consejo tan precioso que tenemos en la Biblia. Jesús, la Navidad, si queremos verlo así, es la trama, el hilo conductor trazado a lo largo de toda la Biblia. Un predicador clásico dijo: el Antiguo Testamento entero tiene como tema principal Cristo viene. Los 4 evangelios tienen este tema principal: Cristo ha venido. El libro de los Hechos tiene como tema principal: predicamos a Cristo. Las epístolas tienen un tema principal: la explicación de Cristo. El libro de Apocalipsis tiene un tema principal: Cristo va a venir otra vez. Siempre es Jesús. Él es el protagonista total de la historia. De hecho, yo a veces digo que el Antiguo Testamento es la secuela de Jesús. Es como esas películas que cuando hacen todas las partes y no saben qué más hacer, hacen Orígenes, ¿no? El origen de los simios. Pues el Antiguo Testamento es Orígenes, Jesús. Jesús está viniendo. Él es el protagonista. Así que la Navidad, por extensión, si te dicen predica en Navidad, puedes elegir el texto que quieras, porque Él está a través de toda la Biblia. Jesús, el epicentro de la Navidad, Él mismo lo aclaró. Una vez estaba caminando con sus discípulos después de resucitar y le aclaró esto, por ejemplo, en Lucas 24. Y les habla acerca de esto, de cómo Él es el hilo conductor. Que no se perdieran en muchos temas, en muchas cosas. Él es el protagonista de toda la Biblia. Dice Jesús, Lucas 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, en este tono que a veces Jesús usa: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no os enteráis? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, esos son los 5 primeros libros de la Biblia, y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Dice luego el 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando estaba con vosotros, que no me escucháis. Versículo 44, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos también. Todo señalando a Jesús de alguna manera. Y es interesante lo que Jesús hace a continuación, versículo 45. Entonces les abrió la mente, les ayudó a entender, para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué es comprender las Escrituras? De esta manera, así a grandes rasgos, es comprender que las Escrituras tratan acerca de Jesús. Que Él es el hilo conductor, que el plan de Dios para salvarnos, que Dios acercándose a nosotros en la historia hasta que todo culmina en Jesús, es la historia de las Escrituras. Nuestro versículo lo resume muy bien. 2 de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, este Dios, el Dios creador de todas las cosas, es un buen resumen de las Escrituras este versículo, este Dios, aunque era rico, lo tenía todo, por vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Dios, el único Dios, el creador de todas las cosas, este ser extraordinario que se escapa a nuestra mente, en el Hijo entró de lleno en el espacio-tiempo. Entró de lleno a nosotros, se hizo pobre, nació como hombre. Navidad, y vino con un gran propósito: poner solución
a nuestros problemas con Dios. Y Él se ocupó de todo. Jesús se ocupó de todo. Vino a la tierra para ocuparse de todo, arreglarlo todo. Había que vivir de forma perfecta. Jesús lo hizo. Había que ejemplificar la justicia y el amor. Jesús lo hizo. Había que pagar por todo nuestro mal. Jesús pagó. Había que morir. Él murió. Había que resucitar para confirmarlo todo y demostrar su poder, para ocuparse de la salvación de millones. Jesús resucitó. Jesús lo hizo todo para que tú y yo solo tengamos que abrir los brazos y recibirlo todo en Él. Solo por lo que Él ha hecho. Solo fe, solo confianza, solo recibir el regalo. Dice el texto, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Él lo hizo todo. Los méritos son todos de Él. Al que cree no solo le salva, que ya es extraordinario. Con mucho respeto decimos que los testigos de Jehová creen que los salvos, a excepción de los 144,000, que creo que ya se cumplieron, van a estar en una nueva tierra preciosa, pero una nueva tierra preciosa simplemente. Nosotros creemos que vamos a estar en un lugar donde Dios está. Dios no nos ha salvado para ponernos en una tierra preciosa y Él está allí con unos 144,000. No, todo el que cree en Jesús va a estar donde está Dios, donde está Jesús. No solo nos salva para ponernos en un lugar, nos salva para que estemos con Él, todos los que en Él creen. Nos perdona y nos promete un mundo con Él. Encontramos satisfacción, encontramos descanso, de repente nos sentimos como que ya estamos en casa. Cuando Jesús hace su obra en nosotros, como que ya recibimos identidad, propósito, ya descansamos. Porque Dios nos da todo eso, nos da su amor, nos acoge como a hijos, nos hace heredar sus bienes, sus riquezas y nos prepara un lugar para compartirlo con todos los que creen en Él. Y todo porque Dios se hizo pobre por amor a nosotros, dice el texto. Todo por sus méritos, a quien celebramos de manera especial en estos días. Todo por la sola fe en Él. Y estas realidades, como decíamos, han llevado a cristianos a lo largo de la historia a vivir llenos de asombro por Jesús y a hacer todo tipo de locuras, a tomar todo tipo de riesgos por Jesús. La vida tiene sus luces y sus sombras, no somos idealistas tampoco y no estamos diciendo que a quien cree en Jesús va a estar flotando hasta que se vaya con el Señor. La vida tiene sus luces y sus sombras y a veces hay muchas sombras y no pasa nada. Pero aquel que conoce a Jesús vive un asombro que no se extingue. Nuestro versículo de hoy, en 2 Corintios 8:9, es interesante lo que está sucediendo en su contexto, lo que está pasando cuando Pablo dice esas palabras ahí en 2 Corintios 8:9. Pablo, si leemos ahí un poco los versículos que están antes y después, Pablo está hablando de dar, de ofrendar, y pone a Dios como ejemplo. Quiere impactarles con un Dios que da de una manera increíble, extraordinaria, de una manera de esa que decimos, ¿qué tipo de Dios tenemos? Así da Dios, y Pablo quiere así estimularles para que ofrenden. De eso está hablando Pablo, es interesante. Y al comienzo del capítulo pone como ejemplo a la iglesia en Macedonia, y es un ejemplo muy bonito de ofrendar, ¿no? Que a pesar de dice el texto, pasaban por muchas dificultades, tenían muy poquitas cosas, estaban muy mal, pero daban con mucha generosidad y no querían que Pablo les impidiese el dar, porque para ellos era un privilegio, y daban, a pesar de que el apóstol no lo recomendaba, porque tenían poco. Dice el texto, 2 Corintios, ahí donde estamos, en el capítulo 8, el versículo 1, ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y Pablo está diciendo, flipen con cómo la gracia de Dios es
tan extraordinaria que ha motivado a esta gente que está impactada por un Dios que da de una manera tan sublime que quieren dar aún teniendo muy poquito. Porque el texto comienza, queremos que os enteréis de la gracia de Dios, de cómo la gracia de Dios está volviendo loca a esta gente. Abundaron en rica generosidad, versículo 3, soy testigo de que dieron espontáneamente, o sea, libremente, sin ningún tipo de presión, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediésemos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. O sea, Pablo repitiendo su asombro. Estoy asombrado con ellos, con diferentes palabras. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Daban con generosidad por un motivo, por su asombro de Dios, por su amor hacia Dios. Dice el texto, se entregaron a sí mismos, primeramente no a nosotros, primeramente al Señor. Y esto marca una manera muy concreta de examinarnos. Y yo confieso que suspendo a menudo, que necesito más de su gracia, quizás arrepentirme y tomar cambios también. Pero esto marca una manera muy concreta de examinar cómo está nuestro entusiasmo, nuestro asombro, nuestra entrega, nuestro amor por el Señor. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Cerradas para vivir para nosotros mismos? ¿O abiertas para dar, para compartir, para ayudar, para cuidar, para servir, para amar? Dice el texto que cuando la gracia de Dios actúa, se nos abren las manos. Porque un Dios que existe con las manos tan abiertas, que nos ha dado tanto, hace que nuestras manos también se abran. Porque Él nos ha dado tanto. Y es justo lo que dice el versículo 9. ¿Cómo demostró Dios su gracia? ¿Nos lo dijo? ¿Cómo demostró su amor? ¿Nos informó? No, se dio. Él vino aquí donde estábamos nosotros, se hizo pobre y vivió entre nosotros. Fue uno de nosotros para darnos vida, para darse a sí mismo a nosotros, para hacer posible la paz con Él, para darnos la certeza de una vida mejor, en una tierra mejor en el futuro. Si estás sufriendo mucho, tienes la esperanza de una vida increíble en un mundo mejor, en una nueva tierra, unos nuevos cielos, donde viviremos todos aquellos que hemos creído en Jesús de una manera extraordinaria que ni imaginamos. Para enriquecernos, dice el texto, para dar. Así lo demostró. Y solo si esto nos asombra, solo si la Navidad nos cautiva de verdad, solo si nos seduce este amor de Dios, la gracia de Dios, es que daremos con el corazón con que Dios quiere que demos. Es el principio que encontramos ahí en el versículo 5. De hecho, en esta época navideña somos motivados a dar, aún incluso en nuestra cultura con ciertos énfasis consumistas, por ser moderado, y ciertos énfasis egoístas, aún en nuestra cultura, en la Navidad, ¿qué es lo que se lleva? Ser solidario, compartir, dar comida, comer con otros. Aún queda algo de ese carácter de Dios en la Navidad y damos gracias por eso. Porque si algo caracteriza a Jesús y debe caracterizar al pueblo de Jesús es dar. Dar. Siendo rico, dice el texto, por amor. Por amor. No por imposición, no por un sentimiento de culpa que tú puedes tener hoy aquí y hacer algo. No, por amor. Porque vives asombrado y ese amor te impulsa, te obliga a vivir de otra manera, al estilo de Dios. Siendo rico, por amor se hizo pobre, para que por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y Pablo, que escribe este texto inspirado por Dios, vivió apasionado por esta realidad. Pablo tuvo una experiencia muy profunda de la gracia de Dios, vivió a un asombro a un nivel quizás superior al nuestro y por eso fue capaz de dar tanto. A veces leemos en la Biblia las cosas que Pablo pasó, las veces que le dieron palizas, que naufragó, todas esas cosas y decimos, y nos asombramos, ¿no? Decimos, ¿este hombre quién es? Pero era por eso, porque su asombro tenía un nivel muy grande.
Y él deseaba vivir así, no era por sentimiento de culpa, no era por aparentar, no era por mostrar o proyectar una cierta justicia. Pablo estaba impactado por ese amor de Dios y quería vivir de esa manera, no sabía vivir de otra manera. Y Pablo muchas veces, como leí antes en Efesios 1, ¿no? Que dice, oro por ustedes para que le conozcan mejor. Estoy asombrado con vuestro amor y con vuestra fe, pero hay más. Le podéis conocer mejor. Muchas veces vemos a Pablo así, asombrado con Jesús. Y me encanta Filipenses 3, me encanta cómo lo dice. Filipenses 3:7 dice, todo lo que para mí era ganancia, y Pablo no era alguien de poca monta, que si dice todo lo que para mí era ganancia, podríamos pensar, pero si no tenías nada, hijo mío. No, Pablo era una persona de prestigio, una persona educada, una persona respetada en su comunidad como líder. Y dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Eso se ha quedado tan pequeño, dice luego, por amor de Cristo. Pablo no vivía como vivía ni hacía lo que hacía por un profundo sentimiento de responsabilidad o por su necesidad de proyectar cierta justicia o por un sentimiento de culpa. No, sino por amor a Cristo. Ese es el Evangelio, que no tenemos que demostrarnos nada. A mí no tienes que demostrarme nada porque yo soy un pobre pecador. O sea, cuando vea tus fallos simplemente voy a recordar los míos. Simplemente a veces hacemos lo que hacemos porque respondemos a su amor. Y lo hacemos. Ese es el Evangelio. Dice el versículo 8, sigue Pablo. Aún más, Pablo me encanta porque siempre repite la misma idea con otras palabras porque no puede contenerse porque ama al Señor. Dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Me encanta cómo suma adjetivos. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, por quien lo he perdido todo, pero no lo echo de menos, dice luego, y lo considero basura. No es que lo eche de menos cuando digo que lo he perdido todo, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él es mejor. Todas las determinaciones de Pablo tienen que ver con Cristo y su asombro con Cristo. ¿Qué clase de conocimiento excelente lleva a Pablo a tenerlo todo por basura y pérdida? ¿De qué cosas tan profundas, qué conocimiento que no tenemos es que Pablo habla? Pablo está hablando de Jesús, de su amor, de su evangelio, de lo que Dios en Jesús ha hecho por nosotros. Vimos que Jesús es el gran tema de la Biblia y aquí vemos que Jesús es el centro, el gran tema de la vida de los primeros creyentes también. Jesús es la llave, la puerta, el camino, el destino. No hay cosas más profundas que Dios expresándose en el Hijo. No hay nada más profundo que el Dios eterno viniendo a este mundo con el propósito último de morir en una cruz, de en esa cruz absorber todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios, que Dios hiciera justicia. Porque Dios es justo y debemos amarlo con ellos. Porque queremos a un Dios justo que haga justicia con los pederastas, con los asesinos y con los mentirosos y con los burlones y todo eso. Respetamos a un Dios justo. No podríamos respetar a un Dios que no es justo con lo que hay que ser justo. Pero Dios es justo y hizo justicia con su Hijo. Derramó toda esa carga sobre su Hijo para que tú y yo, solo creyendo en ese sacrificio, por la sola fe, como un regalo, recibamos paz con Dios. Solo es abrir los brazos y recibir el regalo que Él nos da. La Biblia apunta a Jesús. Los símbolos, el pan y el vino, ¿a quién nos recuerdan? Celebran a Jesús. El bautismo apunta a Jesús porque nos identificamos con Jesús, con Él, para siempre. Pablo quiere que cuando se le examine, Jesús sea el epicentro de su vida. Jesús, Jesús. Dice el versículo 9, ahí en Filipenses 3, que está Pablo desarrollando esta idea de que Cristo es mejor. Y ser hallado en Él. No en mis grandes logros, no en la imagen que conseguí proyectar de un gran cristiano ejemplar sin ninguna falla. No, Pablo muchas veces habla de sus fallas, de sus luchas, dice que llora por esto, por lo otro. Él no necesita proyectar eso. Todo esto es igual para nosotros, para una de mis niñas pequeñas o para mí. Él dice, y ser hallado en Él. Mi salvación depende de Él. Lo que he hecho lo he hecho porque le amo a Él. Simplemente, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, versículo 9, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, dice el versículo 9.
La Navidad, estas fechas especiales, son especiales porque atraen una vez más nuestro asombro hacia Jesús. Si nos habíamos atareado mucho, nos habíamos complicado mucho, en estas fechas volvemos otra vez a poner a Jesús en el centro y hacemos muchas cosas bonitas que le recuerdan. Recordamos que Él irrumpió en nuestro mundo para proveer perdón, porque lo necesitamos, para librarnos de un Dios que juzgará al mundo y por amor darnos a un Dios que nos acoge como a sus hijos amados. Y estas realidades, no importa cuántos años lleves en la fe, yo hace 19 años que sigo a Jesús, quizás tú un par de semanas, quizás 30, 40 años, pero estas realidades nos asombran una y otra vez y nos impulsan a vivir con las manos abiertas. No dejan de asombrarnos porque esta gracia, el amor de Dios no se acaba, no se agota. Un amor infinito corresponde a un asombro infinito. Esta celebración, la Navidad, la celebración de Jesús, es un momento para ponernos delante de Él. Y quizás hemos estado siguiéndole o quizás hemos estado desviándonos, quizás en dificultades varias, quizás hemos perdido un poco el norte, estamos confundidos con muchas preguntas, pero venimos hoy ante Jesús. Hoy podemos venir ante Jesús y no con culpa, con agradecimiento, quizás con arrepentimiento. Por su gracia, por su aceptación, venimos con agradecimiento. Por su perdón, por su amor, por su cuidado, por su espíritu, por su consuelo, por Jesús mismo. Y una vez más reconocemos que le queremos, que le necesitamos. Porque si primeramente nos damos al Señor, como esta iglesia, podremos luego vivir la vida según el Señor. Y si hoy estás aquí inquieto o nos estás viendo por internet sin el Señor, quizás la puerta está abierta. La puerta está abierta. Puedes entrar. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La puerta está abierta, dice el texto, para todos los que creen. Dice el texto, porque no hay distinción. Da igual quién seas, puedes venir a Jesús hoy. Y no sé cómo hacerlo, pero ven a Jesús. Sea quien seas, quizás estás perdido y nunca has venido a Jesús con arrepentimiento y fe, o quizás eres de Él, pero estás lejos. Y no vengas a Jesús por miedo, ven a Jesús porque no puedes perder la vida lejos de Jesús. No puedes perder la vida lejos de este asombro de lo que Jesús puede hacer en nosotros, de lo que Jesús puede darnos, de cómo Él puede satisfacernos y cumplir todos nuestros deseos, satisfacer todos nuestros anhelos. Ven a Jesús en Navidad, ven a Jesús hoy. Esto es lo que celebramos en Navidad. Recordémoslo en las comidas que hagamos con nuestros hijos, apuntarles a Jesús, no porque toca, no porque debemos, porque no hay nada mejor que podamos darle a nadie. No hay nada mejor de lo que hablar en una cena del 24 que recordar a ese niñito que nació. Es que nuestros hijos no pueden perderse eso, nuestros amigos no pueden perderse eso. No hay nada de más valor. Necesitamos que lo sepan, porque no hay nada mejor, ni hay nada que necesitemos más que a Jesús. Así que podemos venir hoy a Jesús, a alegrarnos sintiendo este asombro de este amor de Dios que no terminamos de entender, pero que nos asombra, que nos encanta y deseamos, aunque disfrutamos mucho de cosas que estamos pasando aquí en este mundo, deseamos un día estar con Él, libre ya de culpa, de dolor, de sufrimientos y ver cómo Él es y experimentar cómo Él satisface todo en nosotros y explotamos en un gozo eterno. ¿Quién es este hombre? Es Jesús. Ya conocéis su gracia, que por amor a nosotros, pobres se hizo. Nació bebé. Feliz Navidad. Es Jesús quien todo lo hizo para darnos todo. Oremos juntos. Padre, podemos usar muchas palabras, pero queremos que tu Espíritu obre en nuestro corazón. Queremos más de ti. Recordando esa oración de Pablo en Efesios 1,
diciendo que ora por la iglesia para que conozcan mejor al Señor. Nosotros queremos eso. Queremos eso. Queremos más de ti. Conocerte más, entenderte mejor, para luego poder abrir las manos y amar mejor a la gente que está en nuestra casa, darnos y entregarnos mejor por nuestra familia, por nuestros amigos, por las personas que pueden necesitar cualquier tipo de ayuda a nuestro alrededor y poder disfrutar de ser como tú eres. Como esta iglesia que rogaba al apóstol que les permitiera dar un poco más, ser un poco más como Jesús. Pero queremos más de ti, porque vemos nuestra oscuridad y nos da tanta pena perder a veces la vida en tantas cosas, pero queremos vivir más cerca de ti. Y te pido por personas que quizás están escuchando con muchas preguntas, confundidos, con un corazón quizás que les cuesta confiar en ti, dar este paso de creer en ti, que tú obres en sus vidas. Ayúdales a creer, Señor. Haz tu obra con tu espíritu en sus corazones, porque queremos ver a más personas celebrando la fe y encontrando en ti la vida. Así que pedimos tu obra, pido tu obra en mi corazón porque te necesito tanto, mi familia te necesita tanto, cada uno de nosotros aquí te necesitamos tanto, de tantas maneras, y ayúdanos a caminar juntos como tu pueblo, amándonos con una misma fe y un mismo amor, y celebrando a un mismo Dios. Y esperamos también ese día de poder estar aquí todos juntos a inaugurar esta nueva casa que tenemos como tu familia y poder abrazarnos, cantar sin mascarillas a pleno pulmón y celebrar que tú nos diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y en su nombre increíble y extraordinario oramos. Amén.